Correcto. Ahí me auxilian, la van pasando para no tener que... Perdón. Sí, correcto. Ahí vamos a... Bueno, resulta, queridos colegas, queridos compañeros, como han evidenciado ya algunos de los ponentes que me precedieron, ya en los momentos actuales de desarrollo del deporte, de incremento de las marcas, de los resultados deportivos, del incremento de los récords, resulta insuficiente las capacidades humanas, el talento, la predisposición natural de los deportistas para llegar a cumplir las expectativas y las exigencias que están planteadas. Por lo que cada vez más se necesita el auxilio de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Es a partir de la integración al proceso de preparación de los elementos de innovación, de ciencia y de tecnología que podemos incrementar los resultados deportivos y estar a la altura de las exigencias actuales. Una de las áreas donde viene en los últimos años desarrollándose investigaciones diversas relacionadas con la educación física, con el deporte y particularmente lo que nos interesa, el deporte de alto rendimiento, son las neurociencias. Pero de los resultados que se van obteniendo de las investigaciones científicas referidas al estudio y a la exploración del cerebro, de las neurociencias, un área es la neuroeducación. Y el entrenamiento deportivo, en sentido general, es un proceso didáctico, un proceso pedagógico, es un proceso que entra dentro de las ciencias de la educación. Y por tanto, nosotros consideramos que tenemos que nutrirnos de las experiencias que ya se vienen obteniendo en la ciencia de la educación, en la neuroeducación, para traspolarla al entrenamiento deportivo. Y como se dijo aquí por algunos autores, está relacionado con las potencialidades del sistema nervioso, del cerebro, para poder dar respuestas a las exigencias que están planteadas en las pruebas competitivas. Vamos pasando. Ahora, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la problemática? Que esas exigencias que están planteándose cada vez más exigen de un comportamiento inteligente del deportista, de una toma de decisiones precisas, de una capacidad de análisis, de una lectura del partido. Sin embargo, los métodos que nosotros utilizamos para enseñar, para preparar al deportista, no favorecen eso, sino por el contrario, son prácticas pedagógicas basadas en el método analítico, en los métodos reproductivos, y nuestros atletas, cuando están ante una situación de dar respuesta oportuna, con independencia, con creatividad, con imaginación, con originalidad, no pueden, no tienen éxito porque están acostumbrados a dar respuestas que son respuestas reproductivas. O sea, que no lo hemos preparado durante todo el proceso para que puedan responder a esas exigencias. Entonces, ahí está la problemática. ¿Cómo fomentar estrategias de aprendizaje que ponderen precisamente ese aprendizaje, ese entrenamiento deportivo, creativo, ¿verdad? Que pueda dar respuestas exitosas a las demandas y a la exigencia que le está planteando la alta competencia? Entonces, el objetivo es ese, es socializar algunas experiencias, algunas visiones, algún posicionamiento relacionado con el enfoque que tenemos que darle a nuestras prácticas pedagógicas en el entrenamiento deportivo. No podemos aspirar a éxitos y a resultados relevantes en el momento actual con prácticas pedagógicas rutinarias, monótonas, tradicionales. Tenemos que ir a la búsqueda de nuevos planteamientos didácticos, nuevas estrategias de aprendizaje que promuevan en nuestros atletas el pensamiento lógico, el razonamiento, la toma de decisión. ¿Basado en qué? En métodos básicamente productivos, en lo que se decía hoy, lo cognitivo motor,
O sea, por eso hay muchos trabajos que se presentaron aquí que tienen relación con estas ideas que estamos planteando y con estas consideraciones que estamos planteando. Es movilizar todas las capacidades que tiene el cerebro, toda esa plasticidad, toda esa transferencia, esas conexiones de los centros nerviosos superiores para acelerar esa sinapsis y que ante una situación imprevista pueda haber una capacidad de respuesta exitosa. Ese es el propósito. Bueno, partimos de la observación de nuestra práctica pedagógica, vemos lo que está pasando en las unidades de entrenamiento, hemos leído y consultado muchos materiales y visto cómo está el estado del arte en esta área del conocimiento y, bueno, hemos llegado a estas consideraciones. Y se trata de que nosotros tenemos que ir a ese proceso de entrenamiento deportivo que relaciona al atleta, al deportista, al entrenador, que es un pedagogo, y por supuesto a las estrategias que utiliza para que puedan traducirse en un crecimiento y en una práctica desarrolladora. En los últimos años, en sentido general, en el área sobre todo, hay mucho desarrollo de tecnología, hay adquisición y hay inversión en tecnología, pero muchas veces esas tecnologías no logran los impactos que se requieren porque los profesores no han incorporado a su práctica estas nuevas visiones de la intervención pedagógica, didáctica, desde una perspectiva desarrolladora. Seguimos. Y bueno, acá se relaciona en ese proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor con sus valores, con su conocimiento, con su preparación, con su metodología, el deportista con sus motivaciones, con sus experiencias, con sus deseos, con sus propósitos, ¿verdad? Y los elementos que también son del entorno y que influyen, como es, por ejemplo, el tener acceso a buenas instalaciones, poder tener acceso a los medios, a los recursos tecnológicos y tener también los elementos de aseguramiento logístico que se requiere para llegar a la preparación. Pero todo eso siempre va a tener un mayor impulso, un mayor desarrollo a partir de la metodología y de las estrategias didácticas que nosotros utilicemos. Es la línea de pensamiento en la que queremos llevar las consideraciones y estos razonamientos. Bueno, esto requiere un perfeccionamiento continuo de nuestra práctica pedagógica para poder transitar desde un entrenamiento, como decíamos, tradicional, limitado por ese enfoque analítico, hacia un entrenamiento moderno que pondere el enfoque global. Necesitamos utilizar básicamente estrategias que ponderen lo cognitivo-motor, que estimule el razonamiento lógico de los atletas, que ponga a los atletas en situaciones en que tengan que resolver situaciones tácticas, situaciones técnico-tácticas, parecidas a las que se les presentan al juego. Y ellos tengan que, a partir del trabajo en equipo, del trabajo en grupo y, por supuesto, con el respaldo y la estimulación del entrenador, encontrar soluciones diversas a esas muchas situaciones que se presentan en el entrenamiento. Y el protagonismo tiene que trasladarse entonces a ese deportista y el entrenador pasar a ser un facilitador que conduce, que aclara, que estimula, que motiva, que respalda, ¿verdad? Y que va transformando cada situación en una situación nueva, siempre tratando de modelar las situaciones que se presentan en la competencia real, para que ese atleta pueda ir apropiándose de un repertorio motor que dé respuesta a las exigencias que se le van a plantear y a esas situaciones imprevistas que se le presenten y pueda tomar decisiones acertadas, sea más asertivo cada vez que va transitando de una etapa a otra del entrenamiento, de un mesociclo a otro del entrenamiento, y ya acercándose a los compromisos competitivos de mayor rigor, él pueda ir mostrando mayor independencia y mayor asertividad en la toma de decisiones que va logrando. Bueno, y para esto hay que ir relacionando las diferentes esferas, la esfera motivacional, la esfera volitiva,
la esfera afectiva, la esfera cognitiva. O sea, todo el mundo psicológico, espiritual, afectivo de ese atleta hay que movilizarlo, porque en la medida que ese entrenamiento sea significativo, sea motivador, sea retador, él va a fijar mejor en su memoria motora todo ese entrenamiento y va a tener incluso motivación y deseo de volver a la próxima unidad de entrenamiento para poder darle respuesta a muchas situaciones que no logró darle respuesta en la sesión que terminó. O sea que se convierte en un nexo y una motivación y en un vínculo para la próxima unidad de entrenamiento, porque hay cosas que pueden quedar no alcanzadas y bueno, es la motivación para el próximo entrenamiento, pero siempre el deportista como protagonista fundamental del proceso y el profesor, como decía, motivando, apoyando, planteando nuevas situaciones. Este es el enfoque que queremos promover en el alto rendimiento deportivo, pero ya desde los estadios iniciales, desde el propio labón de base, porque sin un deportista que sea capaz de tomar decisiones, que sea capaz de interpretar la situación que se le está presentando, de tener una lectura precisa, exacta, un reflejo de esa realidad, no puede tomar decisiones y el entrenador, llegado el momento de la competencia, prácticamente las posibilidades de intervención son mínimas. Y en ese momento de tensión, cualquier orientación, indicación que dé el entrenador casi nunca son asimiladas, interiorizadas, internalizadas por el atleta en su justa medida. De todo lo que quiere transmitir en ese momento de tensión y de máximo estrés, son mínimas las posibilidades. Por tanto, todo hay que irlo logrando en el proceso de entrenamiento, de preparación, en el proceso formativo. Y aquí miren, cuando se da el entrenamiento de esa manera que estamos planteando, se movilizan un grupo de hormonas que inciden en los diferentes procesos del cerebro. Y miren todos los efectos que produce de motivación, de concentración, de retos, de superar el estrés, de máxima atención. Pero se requiere esa estrategia didáctica para lograr esos efectos y esa influencia. Sí. Bueno, como conclusiones, este modo de actuación ya está demostrando en muchos lugares que incrementa los ritmos de aprendizaje, el repertorio motriz y la transferencia al contexto competitivo. Aquí hoy se hablaba de transferencia. Bueno, todas esas experiencias, esos aprendizajes y esa nueva vivencia se van transfiriendo al contexto competitivo. Hay una mayor eficacia del proceso de entrenamiento deportivo. A veces se puede hacer en menor tiempo, con menos gasto energético, pero con mayor productividad, con mayor eficiencia. Una de las cosas que decía el doctor Becali esta mañana. Propicia ambientes afectivos motivacionales que favorecen los procesos cognitivos. Estimula la participación consciente y activa del deportista como protagonista del proceso. Y como recomendaciones, pues nosotros proponemos la labor comunicativa para estimular el cambio de mentalidad pedagógica. Necesitamos ser todos comunicadores, ir replicando esta experiencia y esta idea para ir tratando de crear conciencia en nuestros entrenadores de que esa práctica tradicional no nos conduce en los momentos actuales a los propósitos que estamos planteando. Trabajar en el perfeccionamiento continuo, la metodología de la enseñanza. Introducir nuevos conocimientos, experiencias y buenas prácticas, producto de todo lo que vamos obteniendo en estos tipos de eventos y en todas las investigaciones que desarrollamos. Son muchas las tesis de doctorado, las tesis de maestría, pero al final pienso que no le estamos dando toda la utilidad que debemos. Y realizar, por supuesto, desde nuestra posición, el trabajo técnico-metodológico enfocado en esta dirección. Hasta aquí lo que yo quería presentarle. Muchas gracias.